obviamente. Listo, estamos. Bienvenidos ahora oficialmente y bienvenidas a la última sesión de esta semana del seminario Mirar, Sentir, Oír, Lecturas para la Diversidad. Este día viernes vamos a hablar sobre diversidad sexual en la literatura infantil y juvenil y vamos a estar acompañados por Ismael Rivera y Javiera Vilugrón. Quiero agradecer, como todos los días, a Mall Plaza, a Biblioteca Viva, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales por hacer posible esta instancia, que ha sido bastante enriquecedora, pienso yo. Y Isma, Javi, los invito a compartir su pantalla ya para comenzar. Gracias, Maca. Voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Un segundito, por favor. Ahí la Javi está configurando para que se vea pantalla completa. Javi, ¿estás por ahí? Sí, se ve. Sí, hay que colocar la opción Sí. esa Ahí misma. está demorando un poco. Ahí sí, se ve perfecto. Súper. Bien. Entonces, como ya les adelantaba, la sesión de hoy se llama Diversidad sexual en la literatura, aproximaciones para el trabajo en el aula, y me acompañan Javiera Vilugrón. Ella es subdirectora de Biblioteca Viva los Dominicos, es egresada de Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es estudiante de chino mandarín y cursa un diploma de estudios internacionales sobre China. ¡Wow! Sus intereses incluyen la literatura con temática de diversidad sexual y de género, así como mangas y otras narrativas gráficas de Asia. Por otro lado, estará Ismael Rivera. Él es poeta y cantor y además es editor de Ediciones Oxímoron. Ha publicado los libros de poesía Rincones por Chancacazo Publicaciones del año 2015, Desbautízame de Ediciones Oxímoron del año 2015 y Tizne por Cerrojo Ediciones del año 2019. También ha publicado los discos de poesía musicalizada Desbautízame de sello Remolino del año 2015 y La Última Cena de los Buitres de sello Precario del año 2019. Bien, ahora sí les cedo la palabra a Javiera y a Isma para que comiencen su presentación. Muchas gracias, Maca. Uh-huh. Voy a ir escuchando. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Lo primero que quiero que veamos en esta presentación es la galleta del género, porque para hablar de diversidad sexual en la literatura, yo creo que primero tenemos que tener como una especie de marco teórico, y sobre todo porque al mediar los libros que les vamos a presentar también, hay que tener ciertas concepciones, no muy complicadas, básicas, de sexo, género, roles, estereotipos, porque siempre cuando hablamos de un hombre o de una mujer, hablamos como de una sociedad como binaria. Entonces, adjudicamos esas características también al ser humano, características biológicas o estereotipos femeninos y masculinos que siempre están en ese binarismo, en lo que vamos a llamar como una heteronormatividad, ¿no? Entonces, para esto vamos a graficarlo utilizando la galletita de la persona de jengibre o la galleta del género, que se llama Genderbread. Pueden encontrarla en genderbread.org también. Esta galleta ha tenido múltiples actualizaciones y esta es una herramienta metodológica que nos sirve a comprender de manera básica la diversidad sexual, identificando términos tales como los que salen acá, esto está en inglés, pero yo se los voy a traducir. La orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y a veces sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, de más de un género o de ninguno. Es por eso que decimos que cuando hablamos de orientaciones sexuales, sobre todo en el 2020, estamos hablando de algo que ya es muy diverso, ya no podemos referirlo solamente al binarismo heterosexual, homosexual, sino que bisexual, pansexual, asexual, queer,
intersex, transexual, transgénero, etcétera, etcétera. Por lo menos esta es la acepción de la sigla LGBTQ+, por eso mismo tiene ese más, porque ya no podemos hablar de solo dos términos. Asimismo, la identidad de género, que sale ahí más abajito, es lo que nosotros también vamos a llamar algo que tiene que ver y que es diferente de la orientación sexual y de la expresión de género sobre todo, eso es como súper importante. La identidad va a tener que ver también cómo nosotros percibimos nuestro género diferente también de lo que percibiremos, digamos, también de nuestro sexo asignado al nacer. Es por eso que se dice como diferente, ¿no? Asimismo, ahí también en la parte derecha dice sexo anatómico, porque es lo que se nos designa, digamos, cuando nacemos, que puede ser femenino, puede ser masculino, y también vamos a hablar de expresión de género, que son todas estas cosas que tienen que ver cómo hablamos, cómo vestimos, cuál es nuestra vestimenta, que puede estar asociada a estereotipos masculinos o femeninos o no. Digamos, ahora en el 2020 la expresión de género, que es, digamos, la concepción es como aspecto visible y no íntimo de una persona, que puede ir desde su apariencia a todas las otras cosas que les nombré, puede ir tradicionalmente de la mano con aquello que es masculino, femenino, pero no siempre. Asimismo, la identidad de género, les decía, es como los sujetos se perciben a sí mismos, que no necesariamente tiene que coincidir con el sexo asignado al nacer, y es el concepto, yo diría, más profundo de uno mismo, que por eso sale, yo creo, ahí en el cerebro, no de la galleta, porque ya puede ser hombre, mujer, una mezcla de ambos o ninguno. Si existe una coincidencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género, vamos a hablar de personas cisgénero cuando eso coincide y cuando no, de personas transgénero. Entonces ahí es donde estamos también, viendo cómo se vivencia la experiencia interna e individual del sujeto, es así como se vive en el fondo el género también. La expresión de género, también decíamos, no tiene que coincidir necesariamente con la orientación o la identidad de género. Yo creo que la expresión de género también se refiere como una persona manifiesta su identidad de género. Vemos ahí que la expresión rodea todo el cuerpo de la galleta. Es como expresamos y como manifestamos la identidad de género que es percibida por otros, a través, como decíamos, de su nombre, de su vestimenta, de sus roles sociales, y es lo que se observa exteriormente como masculino, femenino o andrógino. Ahora bien, también tenemos otras acepciones que pueden ir en torno a la expresión de género. También hay otras prácticas que tienen que ver con esto también, el travestismo, el transformismo, los drags, la gente no binaria que no se identifica tampoco como identidad de género con ninguno o con otro, pero al mismo tiempo se identifica como queer. Estos conceptos pueden parecer muy complejos, pero yo creo que también hay herramientas necesarias para que podamos trabajarla desde la literatura. Ahora bien, hay un libro que se llama Queer, una historia gráfica que es de una autora, se llama Meg John Barker, de la editorial Melusna, que se publicó en 2017, y que les recomiendo que quizás lo busquen, pueden verlo en Busca Libre, en la librería del GAM, a veces está disponible, para que ustedes lo puedan revisar, porque teoriza muy bien todos estos conceptos y todo lo que tiene que ver con la teoría queer de una forma súper amable, de una forma gráfica también, y yo creo que para profesores, docentes y mediadores de lectura es súper bueno y súper importante para aprender un poco más de historia LGBT y asimismo también de literatura y de conceptos también que tienen que ver con la teoría queer. La teoría queer es un término súper controvertido, que fluye constantemente y que los teóricos y activistas usamos de diferentes formas. Pero algo que lo unifica a la teoría queer es que se resiste a la categorización de las personas. Entonces desafía lo que tiene que ver con las identidades como esenciales, las identidades fijas, y cuestiona todos estos binarismos que les he estado mencionando, como hetero, homo, masculino, femenino, etcétera, etcétera.
una autora muy conocida que trabaja estos términos es Judith Butler, que es la que, digamos, más se menciona cuando se habla de teoría queer, y que dice que las identidades son cosas que nosotros hacemos, más que somos. Son cosas que performamos, son actos. Todos estos conceptos que yo mencioné serían performativos, o sea, nosotros estaríamos haciéndolos día a día y fluirían también dependiendo, digamos, de nuestra edad, de nuestro momento en la vida en el que estamos, etc. Entonces, cuando hablemos de lo queer en el aula, ya que tiene muchos significados y por eso está esa imagen, podemos usarlo como un término paraguas también para aquello que no sea heterosexual. La teoría queer trata de romper estos binarismos que simplifican un poco el mundo en exceso y cuestiona estas identidades que a nosotros también nos parecen como categorías fijas, pero parece que no son tan así. Isma, por favor, si puedes también activar tu micrófono. Gracias, Javi. Hola a todas y a todos. Yo les voy a compartir un poco de información que es aquí de una fundación española que se llama Educando en Igualdad. Y esto es parte de los principios que ellos plantean desde la enseñanza de la diversidad sexual y de género en el aula. ¿Ya? Cada día en los centros educativos vemos a grupos de niñas y niños, adolescentes y jóvenes que están aprendiendo a quererse, a relacionarse, a decir y decidir lo que quieren o lo que prefieren. Este alumnado en muchas ocasiones se enamora por primera vez en nuestras aulas, se enfrentan a ilusiones y miedos, inseguridades o decepciones de las relaciones con sus iguales o incluso con sus referentes. Están definiendo su identidad o pasan procesos de búsqueda que les llevan a dudar. Abordar la sexualidad en nuestras aulas es un reto para la comunidad educativa que no se soluciona negándola o invisibilizándola, sino que por el contrario debe formar parte de la formación integral del sistema educativo. Los alumnos y alumnas necesitan tiempo para reflexionar y debatir sobre emociones, amor, deseos y en definitiva sobre sexualidad. Temas que deben tener en cuenta y visibilizar todas las sensibilidades y desafiar las ideas estereotipadas de lo que debe ser el amor y las relaciones. En este sentido, como profesores y profesoras, obviar que existe la diversidad sexual en nuestros alumnos y alumnas no soluciona absolutamente nada, ni ayuda a que estos alumnos y alumnas tengan cabida dentro de nuestras aulas. Desde ahí la importancia de enseñar y entender todo lo que implica la diversidad sexual y de género en el aula. Dale, Javi. Gracias, Isma. Acá les traje algunos datos porque complementando lo que dijo Ismael, la escuela yo creo se ha ido convirtiendo como en un lugar donde también los niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo y hace que sea más que un espacio también para compartir y aprender conocimientos y habilidades. Por ese motivo yo creo que es necesario revisar cómo la escuela puede convertirse también en un lugar de contención. Y ese va a ser como el objetivo hoy día de Ismael y mío en nuestras recomendaciones. Cómo prevenir la violencia, promover y propiciar, digamos, espacios libres de discriminación también. Y que puedan también hacer reflexionar a los alumnos y alumnas de manera libre y también feliz, como segura. Acá el dato es de la Fundación Todo Mejora, en un estudio que se llama Enseñando Diversidad del 2017, y dice que en la encuesta nacional de clima escolar, el 70% de los estudiantes LGBTI más se sienten inseguros debido a su orientación sexual. Casi el 95% escucha comentarios discriminatorios por su orientación sexual y expresión de género en su colegio. Eso es mucho. Es una cantidad gigante de alumnos. Y casi el 60% de estos comentarios discriminatorios provienen de parte del personal del colegio. También en esta encuesta, casi 2/3 de los alumnos LGBT dijo haber sido acosado por su orientación sexual, 1 de cada 10 golpeado y 1 de cada 3 sufrió ciberbullying. Acá no puse la estadística tampoco, pero la tasa de adolescentes mayores de 15 años, la tasa de suicidio en Chile es altísima. De hecho, es la
primera causa de muerte en personas de 15 a 24 años. Esto también para que nosotros podamos, disculpen, para que podamos ser capaces también de preparar una cultura que esté preparada para responder adecuadamente a las necesidades y contribuir al desarrollo saludable de todos los niños y adolescentes. Esa es como nuestra misión, yo creo, un poco también como mediadores de lectura, como docentes para docentes, y como todas las personas que trabajamos también en la mediación de la lectura, propiciar también ese espacio de seguridad y también de reflexión sobre nosotros mismos. Yo creo que eso también es lo que hacemos nosotros cuando estamos mediando un libro. Estamos diciendo, estas son las cosas que podemos reflexionar. Entonces, con estos libros tampoco estamos reflexionando nada extraño, estamos reflexionando sobre nuestros afectos, sobre cómo nos comportamos con nuestros compañeros, sobre nuestras emociones. Y estos libros están como hechos también para que esto sea posibilitado por la persona que los está mediando. Ahora bien, yo voy a partir haciendo unas recomendaciones de literatura infantil para niveles preescolar y básica, que tienen que ver más que nada con ciertos tópicos que ha tratado la literatura infantil, y para esto primero vamos a ver un poquito de historia brevemente. El primer libro que habló de una familia homoparental en la historia, digamos, de la literatura infantil, fue el libro que está a la izquierda, que se llama Jenny vive con Eric y Martin, que es un libro danés, que creo que fue traducido al inglés en 1983, pero que fue publicado en el 81 en Dinamarca, y es el primer álbum que habla de esta temática, y que está la familia homoparental está compuesta por una niña y dos hombres. Se trata del primer álbum, dicen, que resiste como la opresión y celebra la diferencia, mostrando como una sociedad como abierta y libre. Este libro también es como de los más conocidos de los hitos en la literatura infantil que tienen que ver con literatura LGBT. Asimismo, el libro que está al lado, que es Paula tiene dos mamás, se publicó en 1989 con el título Heather Has Two Mommies. Ahí se cambió el nombre de la protagonista, pero es el mismo libro, y se considera la primera obra infantil de temática lésbica de gran difusión, aunque no el primero, pero es como estos dos son los que tienen más difusión. En España fue traducida en el 2003 bajo este título, y también se considera como un hito porque la chica protagonista, que es Paula, su madre biológica la dio a luz después de una inseminación artificial. Entonces, su situación familiar se habla de manera muy simple y muy positiva. Al mismo tiempo, también en Jenny vive con Eric y Martin, también pasa lo mismo, viven situaciones súper cotidianas, como que ambos dan cuenta de aventuras muy pequeñas, así como, y muy cotidianas, como ir a la lavandería, preparar una fiesta de cumpleaños, o discutir también temas que tienen que ver con cómo los vecinos juzgan a estas familias. Entonces estos fueron los primeros hitos que vemos como en esta literatura, a pesar de que no están tan disponibles estos libros, digamos, para ser revisados, pero muy importante tenerlos en cuenta. Ahora, hay ciertas preguntas guía que yo creo que pueden atravesar estos libros y que nos pueden guiar un poco en el aula a la hora de mediar y de abrir la conversación sobre estos temas. Primero, discutir el concepto de familia, cómo constituimos nuestra familia, qué nos hace diferente de nuestra familia, es bueno ser diferente, cómo somos diferentes unos de otros. En los libros que vamos a ver de animales con temática LGBT, cómo es el comportamiento de los animales similar a los humanos, cómo es diferente. También, cuando hablemos de roles de género, reflexionar sobre nuestros hobbies, qué nos gusta hacer, cuáles son nuestras aficiones, qué colores nos gustan, por qué las niñas tenemos ciertas aficiones, qué nos hace diferente de los niños. Esas son preguntas, yo creo, difíciles de responder, pero siempre también bueno hacer las interrogantes para que los niños también vayan desarrollando una visión crítica y haciendo sus propias conclusiones de los libros que vamos a ver. El primero de ellos, y dentro del tópico modelos de familia, es este libro que se llama Tengo una tía que no es monjita, de Melissa Cardosa, ilustrado por Margarita Sada. Es de Ediciones Plato Nagy, que es una editorial mexicana, en cuya colección todas las
familias somos sagradas, han sido publicados más o menos 4 álbumes que tienen que ver con diferentes modelos de familia. En este libro en particular, se narra la historia de una niña en primera persona, cuya tía no tiene esposo, ni parece querer tenerlo, y ella piensa que debe ser una monjita, porque no tiene, digamos, ninguna relación con nadie, pero la niña un día descubre a su tía besándose con otra mujer, y se pregunta un poco extrañada como, ¿qué está pasando? Pero el personaje de la tía, que comparte nombre con la protagonista, y que nunca sabemos cuál es su nombre, reivindica la cultura latinoamericana frente a los gustos de la niña. Eso es como, yo creo, lo más relevante de este libro, y también que nos presenta una profundidad étnica también en este libro, como que vemos personajes que no son blancos, con otros colores de cabello, que tienen profesiones que no son las habituales en la literatura infantil, o que no son las hegemónicas, por lo menos. Entonces, este libro apunta una profundidad en un planteamiento también de los personajes aquí lésbicos, y de la niña que también observa todo esto. En la misma línea y de la misma editorial está Mi mami ya no tiene frío, de Lorena Mondragón y ilustrado por Dirce Hernández, que, al igual que el relato anterior, relata la historia de una niña con su madre, que su madre vive con frío y rodeada de libros, y un día van a ver un show de títeres, y conocen a una titiritera, cuya relación no es del agrado de la niña, pero comprende finalmente que su madre, con la compañía de ella, ha dejado de tener frío. Las ilustraciones de este libro son maravillosas, y también nos aporta también otras diversidades de otras profesiones, porque también es como súper inusual ver a una titiritera como en un libro infantil, y que se haga como hincapié en eso, y que la niña se divierte cuando sus nuevas mamás están juntas jugando con títeres, que también la pareja, digamos, de la mamá de la protagonista no sea blanca. Eso también ha hecho que los relatos de familia homoparentales de dos madres, que son muy frecuentes en la literatura infantil de este tipo, aparezcan parejas interraciales o de culturas diversas, se encargan un poco como de subsanar también la procedencia de mujeres de diferentes orígenes, de diferentes etnias, y también de darnos una diversidad cultural, aparte de aportarnos como un relato afectivo sobre lo que es tener una familia diferente. Asimismo, yo creo que este es uno de los más conocidos, que hablan como de este tópico de los modelos de familia, y de los libros también como de animales de este tipo, que es Con tango son tres, que es un libro infantil escrito por Peter Parnell y Justin Richardson, y ilustrado por Henry Cole. El libro se basa en una historia real de Roy y Silo, dos pingüinos barbijo que estuvieron en el zoológico de Nueva York, y el libro sigue más o menos sus 6 años de vida, en los cuales formaron pareja y se les dio a ellos un huevo para criar. Este libro fue editado en inglés en 2005, y la editorial española Serres lo publicó en 2006. Y el libro, en este sentido, nos da como un comportamiento súper tierno de estos animales, de Roy y Silo, la oportunidad de crear una familia nueva. Y lo que llama mucho la atención en este caso es que los animales, yo creo, a diferencia de las historias donde salen humanos, son un poco menos afectivos, o demuestran menos su afecto que los otros, digamos, que los humanos. Entonces, esta pareja aquí acostumbra a incubar sus propios huevos, pero nunca habían sido como capaces de ocuparse de más de uno al mismo tiempo. Y ellos eligen también el nombre de la cría, porque decían, para bailar un tango se necesitan dos. Entonces ahí vemos al polluelo de Roy y de Silo. Asimismo, otro tópico súper importante es algo que habla sobre orientaciones sexuales, y la mayoría de estos libros nos hablan o reversionan muchos cuentos de hadas. En
Rey y Rey, que es un libro infantil de escritoras holandesas, de Linda Han y de Esther Nijland, fue editado en el año 2000 en irlandés, pero ha sido traducido a muchos idiomas, entre ellos el inglés, el español, el catalán. Esta edición en español es del 2004, si no me equivoco, también hay otra del 2018. Y trata sobre un príncipe que todavía no se ha casado, entonces como costumbre del reino vamos a organizar un baile para que podamos buscarle una princesa. La madre del príncipe hace desfilar una prole de princesas, pero en un momento una princesa llega escoltada por su hermano, a lo que el príncipe exclama: ¡qué príncipe más encantador! Y se enamora inmediatamente del otro príncipe y comienzan de inmediato los preparativos de la boda. La historia acaba, de hecho, con un beso entre los dos reyes. Eso también es como, yo creo también es súper importante cuando estamos visibilizando comportamientos o normalizando comportamientos, y en este sentido este libro lo hace súper bien. Asimismo, este libro que se llama El corazón de Ana, que es de la editorial Bajo el Arcoíris. La editorial Bajo el Arcoíris es una editorial argentina, que es de libre acceso y que ustedes pueden ver en su página web. Tiene todos sus libros liberados para descargar. Y este editorial en particular lo que hace es un trabajo súper grande porque produce solo literatura LGBT infantil o juvenil. Y en El corazón de Ana, que es este libro del año 2012 de Kilari Rin y Lita Gómez, es un cuento más o menos de 15 páginas, yo diría que para niños, adecuado como para niños de más o menos 10 o 12 años. La princesa más joven del castillo se enamora del retrato de otra joven, que resulta ser una hada atrapada por un encantamiento, y cuando el hada se libera, decide quedarse con Ana, prometerse y vivir su historia de amor como en el mundo de los humanos. Estos elementos como fantásticos también como del mundo de hadas, en el caso de este tópico de príncipes gays y princesas lesbianas, va a ser súper frecuente también, como desenlaces mágicos. Yo creo que eso también es súper bueno reflexionarlo también con los niños o con los adolescentes que estemos mediando también estos libros. Ahora bien, hay algo súper importante que podemos hablar, que es sobre los roles de género, que es otro tópico. Acá les traje 3 ediciones del mismo libro, que es Oliver Bottom is a Sissy, o Oliver Bottom es una nena. Este libro es, yo también creo, uno de los más famosos. La historia y las ilustraciones de Tommy de Paola. Y este libro es muy bueno para ejemplificar, si hay algún docente también de inglés o de alguna lengua extranjera, cómo un libro puede cambiar con la traducción. Este cuento, para contarles un poco, aborda una temática, digamos, poco convencional, como hemos estado viendo para la literatura infantil, y se centra como en la infancia de un niño que tiene gustos y afinidades que suelen identificarse con el género femenino. A Oliver le gusta bailar claqué, le gusta hacer otro tipo de cosas, le gusta pintar, y como les decía, en la traducción española se hicieron algunos cambios en la edición que tienen que ver como, con la traducción de ciertas palabras, no solo la del título. Por ejemplo, acá dice Oliver Bottom es una nena, en la parte final del libro, alguien raya lo que habían escrito sobre Oliver en la pared, y escriben, en vez de nena, escriben fenómeno. Siendo que en la versión original tachan la palabra sissy y ponen star, que es estrella. El término sissy en inglés también, yo creo que aquí hay una cosa de traducción súper importante, porque el término sissy en inglés tiene al menos 2 significados diferentes. Se refiere primero a una conducta afeminada y a una conducta cobarde. Con lo cual, este término tiene una doble connotación negativa, el término sissy. En tanto, el término nena en español es un sustantivo, digamos, neutro, a menos que se use de forma peyorativa. Entonces, la palabra nena podemos también suponer
que en el título poner Oliver Bottom es una nena, nos está diciendo de cierta, no sé, misoginia un poco intrínseca de la traducción al español. Porque también yo creo que tachar el término nena y poner fenómeno en español, para nosotros también tiene un significado diferente. Fenómeno no es como solo espectacular o qué sé yo, para nosotros también es como raro, es como freak. En tanto, cuando en inglés tachan Sissy y ponen estrella, star, Oliver Bottom es un talento, es como espectacular. Entonces, para que también podamos ver que un libro puede cambiar también dependiendo de la traducción y que en la literatura infantil LGBT va a ser súper frecuente porque aparte de la producción que tenemos en Latinoamérica, la mayoría de la producción también está centrada en países anglosajones o que hablan otros idiomas, y en las traducciones también pueden cambiar los sentidos de los significados de los libros. Pero este libro también problematiza mucho lo que es el bullying escolar, lo que es tener aficiones diferentes, gustos diferentes, y normaliza esos gustos diferentes. Entonces también súper importante para ver en el aula. Asimismo, acá está el libro Kids Among the Pigeons, que es como Kids entre medio de las palomas. Es un libro muy gracioso, lamentablemente no está en español, y es de un gato que le gusta como o le atrae el comportamiento de las palomas porque son como diferentes. Entonces intenta convencer a otros gatos de que por favor aceptemos a esas palomas y que no las asustemos, que no las excluyamos de nuestro entorno para que podamos convivir como en paz. Yo creo que este libro es más o menos adecuado para niños de entre 4 a 8 años. Habla también como de amistad entre varios animales y del comportamiento que tienen digamos, las palomas o los pájaros, que son como diferentes a los gatos, como que problematiza mucho eso: los gatos hacemos esto, los pájaros hacen esto otro, entonces no podemos convivir juntos, pero al final se termina resolviendo que el libro en el fondo es un libro como de autoaceptación de nuestras diferencias, entonces para que también lo podamos tener en cuenta. Asimismo, otro libro que tampoco está traducido al español, pero también es muy bueno para trabajar, es Pink is for Boys. El rosado es para los niños. Este libro problematiza un poco el tema de la asignación de colores por género, o los estereotipos que tenemos como de ciertos colores para ciertos géneros o para ciertos sexos. Entonces, este libro es del 2018, está ilustrado por Edda Kavan, y es un libro un poco repetitivo porque lo que siempre hace es, como dice ahí, Pink is for Boys, el rosado es para los niños y niñas, y hace eso con todos los colores del espectro que podamos conocer, en diferentes situaciones. Entonces, para aquellos que también estamos como, o que queremos problematizar esto de que el azul es para los niños, el rosa es para las niñas, este libro conceptual, porque eso es lo que trabaja como el concepto, es muy encantador y divertido, y transmite como el mensaje de que los colores son para todos, y que podemos también hacer diferentes actividades, niños y niñas y niñes, y que no tiene que ver con el color, ni con nuestra identidad, ni con nuestra expresión de género. Asimismo, el libro, este sí está traducido en español, que es Mi Princesito. Es un libro de Cheryl Kilo Davis y está ilustrado por Suzanne de Simón. Es la historia contada desde la perspectiva de una mamá y sobre un niño que le gusta vestirse de princesa. El libro es de Estados Unidos, y este niño decide ir a la escuela vestido de princesa y romper como con todas las normas, y es una historia de aceptación y de empatía, porque en el libro hay varios tópicos sobre el respeto, sobre la empatía, sobre la felicidad también de disfrutar una actividad,
Entonces ahí vemos que el papá lo acepta, su entorno lo acepta. Este libro yo creo que es súper importante para transmitir también la aceptación, y lo pueden ver online. Creo que también es un libro que afectivamente es súper bueno para promover un estado de ánimo y para ponerse como en la piel del otro. Yo creo que eso es lo que transmite este libro, como el meterse directamente en los zapatos de alguien. Es un libro que también yo creo que hace más humano a la persona a la que lo lee, porque por la perspectiva de la madre también y la perspectiva del niño, nos diversifica como todo ese espectro. Y ahora pasando también a libros que hablen sobre infancias trans, yo creo que el más conocido es Sirenas, de Jessica Love. Acá tenemos la versión en español en la izquierda y la versión en inglés en la derecha. Acá también, como pueden ver, se hizo un cambio de título. En inglés es Julián es una sirena, en español es Sirenas solamente. Lo que le quita también un poco el título que debería tener. Y yo creo que también ahí se hizo como por un tema cultural y editorial cambiarle el título a Sirenas. Este libro es del año 2018, es de la editorial Coquinos, la edición en español, y la trama es súper simple. A Julián le gustan las sirenas, y le encantan tanto que desordena como su casa buscando cosas que lo transformen en una, como labial, eh, telas de las cortinas, etc. Y Julián se viste de sirena, se pone una peluca también, lo pilla su abuela, pero su abuela, en vez de retarlo, lo lleva a un carnaval. Entonces, este libro, aparte de mostrarnos cómo es sentirse diferente siendo niño o niña o niñe, nos muestra también una diversidad cultural, una diversidad étnica, y con estas ilustraciones también preciosas, que se ven muy poco, yo creo, también en la materialidad de los libros. Las páginas, si alguna vez tienen la oportunidad de ver este libro como en papel, es hermoso. Y Julián y su abuela son como también indiscutiblemente latinos. Como que uno no puede decir que este libro no habla de aparte de diversidad sexual y de género, diversidad racial y cultural, como les decía. Entonces, este libro rompe además con los roles y estereotipos de género, y nos enseña también cuál es la felicidad o cuál es el éxito después de descubrir también tu identidad o tu deseo o tu identidad de género o tu expresión de género en general. Asimismo, este libro que se llama ¿Te gustaría ser mi sol?, que es de la editorial que ya habíamos mencionado, Bajo el arco iris, es de Sofía Holguín y de Lita Gómez. Está recomendado para niños a partir de los 12 años, y también habla sobre infancias trans. Es otro cuento, no es un libro tan ilustrado como la mayoría de los libros de la editorial Bajo el arco iris, y cuenta la historia de Sebas y Sol, que se enamoran cuando tienen 14 y 12 años, y Sebas acompaña a Sol durante todo su proceso de cambio de género. Entonces, estas historias se ponen de manifiesto también las diferentes formas de construir la identidad de género. Y cómo también Sol, en esta historia, no decide someterse a una operación de resignación de sexo. Entonces, eso también es súper importante, y yo creo que también es como un hito también como en este tipo de literatura, que nos diversifique las formas de abordar y de construir las identidades. Asimismo, el libro que también es muy conocido, que se llama Soy Jazz, en inglés I Am Jazz, y que está escrito por Jazz Jennings, que es una activista trans. Es un libro hermoso, que trata sobre una niña, su familia, y cómo ella se identifica también con las sirenas.
ese también es como otro tópico, yo creo, de la literatura que habla sobre identidades trans. La sirena como símbolo de transformación, como símbolo también de renovación, y a Jazz en este sentido le pasa que se siente diferente a lo que esperan los demás. Entonces vestirse de sirena o ser una sirena también le ayuda como a sobrellevar cómo la gente se siente a su alrededor confundida porque ella es diferente. Entonces este libro también ayuda como a reflexionar sobre cómo nos ven los demás y cómo hacemos y qué hacemos nosotros para compensar eso, compensar los prejuicios de los otros. Por último, quería recomendarles de nuevo la editorial Bajo el Arco Iris, que pueden encontrar en internet. Tiene muchos títulos que hablan sobre orientación sexual, diversidad de género, expresión de género. Acá están Ael y Pablo Soldados y Bronia el Dragón, que hablan sobre unos amigos que empiezan a sentir algo más, y Bronia el Dragón sobre una niña trans, y que la pueden encontrar en internet y que tiene un montón de títulos a disposición también para que veamos. Ahora, por último, quiero contarles una experiencia que tuve el año pasado. Tuve la oportunidad de viajar a Kelowna, a Canadá, a una biblioteca que es la Biblioteca Regional de Kelowna y que es de la red de las bibliotecas del Valle de Okanagan, y que implementaron una cuestión que ya se venía haciendo desde 2015 y que es intervenir el aula o la biblioteca en este caso con gente de la diversidad sexual y de género. En este caso, ellos lo que estaban haciendo era hacer cuentacuentos inclusivos y llevaron a dos drags y transformistas a que le contaran cuentos a los niños. Esto generó cierta controversia, obviamente, dentro de Canadá y dentro de la comunidad de la Columbia Británica, pero lo que me podían contar y lo que pude percibir en esa biblioteca era que ellos estaban haciendo un esfuerzo también por ser más diversos también en su comunidad y de ofrecerle a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de tener estas instancias de contención y de apoyo. Imagínense lo que pasó en esta sesión. Habían 300 personas dentro de una biblioteca, que es una biblioteca gigante, y los niños lo pasaron excelente, por lo que pudieron contarme, y también ellos ponían enfoque en que no solo fuera diverso en la sexualidad y el género, sino que también fuera diverso en lo racial, en lo étnico. En esta biblioteca le ponían mucho foco a que hubiera espacios definidos para hablar sobre diversidad. Entonces, para que ustedes también puedan reflexionar y podamos reflexionar acerca de las prácticas que tenemos mediadores, educadores, y cómo podemos seguir también hablando acerca de estos libros y cómo podemos generar instancias para mediar estos libros con niños, niñas y adolescentes. Eso le voy a dar la palabra a Ismael, si no hay otro de la parte de Ismael. Voy a compartir el PowerPoint mientras tanto. Ahí sí. Sí, se ya, ve. yo les voy a hacer algunas recomendaciones. Bueno, antes de eso quisiera brevemente explicarle un poco cuál creo yo que es la importancia de la literatura LGBTIQ+, y la importancia de abordarla en el aula. Abordar temáticas de diversidad sexual y de género a través de la literatura es fundamental para poder generar espacios de respeto e inclusión significativos. Mediante la lectura de estos textos, los alumnos y las alumnas conocerán a través de distintos personajes otras realidades, situaciones y problemáticas, abriendo así sus posibilidades de identificación y despertando la empatía.
si bien las temáticas que se abordan probablemente excedan lo que es el análisis puramente literario, como se podría hacer lo que se aborda en lenguaje y comunicación, por ejemplo, la idea es utilizar la literatura para poder abordar estas temáticas. Algunas recomendaciones que les voy a hacer van a ser principalmente de autores chilenos, excepto uno de los libros que es de una autora italiana, pensando principalmente en que hoy en día los autores, sobre todo autores emergentes, están muy dispuestos a hacer visitas a las escuelas y entregarle la posibilidad a los alumnos y a las alumnas que conversen con ellos acerca de las temáticas que abordan en los libros. El primer texto que les recomiendo está pensado para alumnos y alumnas de primero y segundo medio, y es el libro Morir de Amor, de Francisco García Mendoza, autor chileno muy, muy joven, tiene 27 años. Este libro fue publicado el año 2016 por Ediciones Libros de Mentira, editorial independiente chilena. Y esta novela aborda con una escritura sutil, bien honesta y bien melancólica también, la valentía de asumirse gay en la adolescencia, las expectativas y decepciones del primer amor, lo que hablábamos al comienzo de esta sesión, la importancia de que alumnos y alumnas tengan la posibilidad de encontrarse en los textos que leen con otras formas de relacionarse. Y ahí siempre pienso, como, ¿qué pasa cuando la única lectura o los únicos libros que leemos en el colegio solo nos muestran relaciones heterosexuales? ¿Qué pasa con esas infancias disidentes? ¿Qué posibilidades de representación les estamos dando para abordar lo que a ellos les está pasando? Desde ahí que es importante este tipo de textos, no solo para quienes son adolescentes disidentes, sino también para que quienes no lo son entiendan esto como parte de algo normal y de su entorno. La segunda novela que les voy a recomendar es del mismo autor también, de Francisco García, publicada el año 2017, también por Ediciones Libros de Mentira, y se llama A ti siempre te gustaron las niñas. Esta novela nos habla de 4 amigos y cómo cada uno asume el estar fuera de la normativa sexual o de esta exigencia viril del liceo masculino, ¿no? La novela es muy interesante además porque no solo va abordando las vicisitudes de estos adolescentes, sino que además incorpora en su escritura géneros menores, como las cartas de amor, los chats, todo este lenguaje que está mucho más actual y mucho más cercano a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces, desde ahí funciona muy, muy bien. Esta novela fue muy elogiada por Juan Pablo Sutherland, escritor chileno, autor de Papelucho gay en dictadura, una muy buena novela que tal vez sí está pensada para estudiantes más grandes. No la incluí aquí porque quise centrarme tal vez en autores de los cuales se sabe menos de su vida y se vuelve menos polémico. Hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunas escuelas cuando han intentado dar a leer a Pedro Lemebel, y claro, una figura mucho más polémica, mucho más política también en su exposición, y eso ha traído un resquemor mayor de parte de apoderados y apoderadas. El siguiente libro es Sentimientos, de Carla Zúñiga, publicado por Ediciones Oxímoron en el año 2019. Aquí podemos ver también, en este caso no es una novela, sino que es una obra de teatro, una obra dramatúrgica, que muestra mediante el humor negro y una crítica bastante ácida cómo opera el control sobre la vida íntima de una estudiante y las consecuencias de la exposición de la intimidad y del ciberbullying y el bullying. Antofagasta es la protagonista de esta obra, a quien vemos ahí en la portada, y ella es chantajeada por su profesora porque se filtró un video de ella teniendo relaciones con unos compañeros. Aborda también la temática de las infancias trans,
aborda las relaciones lésbicas también, y creo que leer esta obra, además de tener la posibilidad de representarla, puede permitir un mayor grado de identificación de parte de los y las estudiantes con lo que está ocurriendo. En ese sentido, pensar en un montaje o en una lectura dramatizada dentro del aula puede servir mucho. El siguiente libro es El Dylan, de dramaturgo chileno también. Tanto Carla Zúñiga como Bosco son chilenos también, de Bosco Cayo, también publicado por Edición Oxímoron en el año 2019. Esta obra es muy distinta en su planteamiento dramatúrgico a lo que plantea Carla Zúñiga. Es un tono mucho más poético, en el cual los personajes se van entremezclando, y entre todos estos personajes van reconstruyendo la vida de Dylan Vera. Dylan Vera es el nombre real de esta mujer trans a quien asesinaron en La Pintana el año 2015, y en el hecho en el cual se basa este texto de Bosco Cayo, solo que él lo traslada a la ligua, ¿ya? Hablan la madre de la Dylan, hablan las amigas, hablan los vecinos, y nos va mostrando también hasta los niveles a los que puede llegar la transfobia y la homofobia, llegando a operar y haciendo cómplices a todos los que han decidido quedarse callados en la ligua, que saben perfectamente quiénes cometieron el crimen, pero son cómplices al guardar silencio. Y tiene varias escenas bien ilustrativas de cómo se manifiesta el odio hacia esta diferencia, ¿no es cierto? En una escena, por ejemplo, en la que la Dylan va a la feria a comprar y comienzan a atacarla con tomates, con frutas podridas, bueno, y todo derivando en su asesinato, y con los asesinos libres y impunes. Aparece también una carta de parte de la madre de la Dylan, que le escribe a Rolando Jiménez, el presidente del Móvil. Es bastante fuerte, pero creo que sirve un montón para abordar. Además, la compañía que montó esta obra se llama Compañía La Mala Clase, y ellos han hecho un trabajo bastante sistemático con adolescentes. Las obras están pensadas para ser presentadas para un público estudiante, y por eso mismo son súper claras de abordar las temáticas en la trama del libro mismo. Como libro, el último libro que les voy a recomendar es La Madre de Eva, de la autora italiana Silvia Ferreri. Es de Edícola Ediciones, publicado en el año 2018. Esta novela aborda el tránsito de una joven de 18 años en su cambio de género, narrada desde la perspectiva de la madre. Junto a ella, la madre, vamos reconociendo las señales tempranas y el sinsentido de negar esas señales que su misma hija le va dando a medida que va creciendo. Y nos permite entender el amor y la empatía como la única posibilidad de comprensión y de cobijo ante estas infancias trans, ¿ya? No me quería quedar solo en recomendaciones literarias, y me interesaba también hacerle un par de sugerencias que están en otros formatos. Ustedes saben, desde los estudios culturales, no solo los libros son utilizables como literatura, sino que también las canciones, las series, ¿no? Y desde ese lado hay una serie en Netflix que se llama Sex Education, que es muy ilustrativa para ver en conjunto con adolescentes y adultos, para abordar ciertas dudas o problemáticas acerca de la educación sexual que podemos ir viendo en la adolescencia. También hay una canción muy bella de Me llamo Sebastián, cantante chileno, que se llama Niños Rosados y Niñas de Azul, y así como en el libro que nos contaba Javier antes, cuestiona un poco esto de asignarle roles, o sea, asignarle sexo a los colores, ¿no es cierto?
Desde ahí es una canción muy bonita, también sirve mucho para utilizarla en el aula y para mediarla. Eh, y también hay una canción de un músico argentino, recientemente fallecido lamentablemente, Gabo Ferro, tiene una canción que se llama Cuando se vuela, y que es una canción que él compuso a partir de justamente el acoso escolar del que él era víctima cuando joven. Y este insulto muy recurrente, tal vez hoy no tanto, pero hace años atrás sí, el mariposón, ¿no es cierto? Y él escribe esta canción que habla de cuando se vuela, y es la diferencia entre quien es gusano y se mantiene como gusano, y a quien le crecen alas y es la mariposa más bella del jardín. Y ahí utiliza, da vuelta en el fondo el insulto y lo transforma en un elogio hacia sí mismo. Y pensaba también en algunas claves para poder mediar estos textos, si bien creo que los libros hablan por sí solos y nos van dando las temáticas y cómo ir tratándolas. Creo que la Javi fue muy clara cuando comentaba al comienzo, preguntarle a los niños y a las niñas con qué se representan, con qué generan una empatía en estos textos, qué personaje les despierta un nivel de espejeo, ¿no es cierto? Y algo que me parece importante a partir de lo que les decía en un comienzo, de que muchas veces aquí el análisis literario, las temáticas que abordan estos libros exceden el análisis literario. Entonces desde ahí también se puede pensar, y esto es una sugerencia por supuesto, se puede pensar en hacer un trabajo en conjunto entre el ramo de lenguaje en el cual se lean estos textos y abordar y abordar las temáticas también en conjunto con la hora de orientación que existe en los colegios, ¿ya? Porque se entiende que muchas veces quedarse hablando de estos temas en la hora de lenguaje puede retrasar lo que pide el currículum, ¿no es cierto? Pero al combinarlo, la lectura de estos textos con su abordaje en otras horas que no impliquen la de lenguaje, sirve bastante y insisto en eso. Creo que es fundamental que volvamos a abrir, no que volvamos, que empecemos a abrir nuestras aulas a la diferencia y a la aceptación de esa diferencia, ya no como algo extraño, no como algo freak, sino que como algo que forma parte de nuestro día a día. Así que esa sería nuestra presentación de hoy. Ujú. Gracias Javiera e Isma por esa exposición de todos esos títulos que son recursos que son muy valiosos también, yo creo, para las personas que están aquí. Me imagino que muchos de ustedes son educadores, educadoras, y se agradece mucho poder compartirlos y tenerlos a mano, sobre todo. Nosotros a través del chat los había estado compartiendo también para que ustedes los puedan tener a mano, pueden guardar el chat. Así que eso, yo creo que la invitación que nos dejaron Javiera e Ismael es a conocer este material, a también a compartirlo con los estudiantes, tanto con niños y niñas como con los jóvenes. También a informarse más, a abrir más espacios también de conversación. Sabemos que de pronto es un poco difícil abordar ciertos temas, pero por eso las escuelas también tienen equipos de trabajo, pienso. Estos equipos de apoyo, de orientación, psicólogos, y siempre yo creo que se puede trabajar en equipo para poder lograrlo. No sé si habrá algún comentario, yo estaba fijándome. Hasta ahora, más que nada agradecimientos. Isma ahí menciona que los textos los pueden encontrar en librerías y directamente con las editoriales. Así es. También se agradece las referencias nacionales, locales, harta editorial independiente, darles ese espacio también. La Javiera también mencionaba varias editoriales que están disponibles y, y también hay que visibilizar ese trabajo. Estoy viendo si hay alguna, no sé si tendrán alguna pregunta. Luciano ahí comenta, muchas veces algunos alumnos preguntan por libros que toquen los temas relacionados con la diversidad sexual y la guía de hoy será fundamental para poder satisfacer esa necesidad.
qué buen comentario el de Luciano, porque a veces, si bien no abrimos esos espacios conscientemente, estas inquietudes llegan a nosotros como educadores, entonces, y en algún momento va a ocurrir que nos vamos a tener que ver en esa situación de abordarlo. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para eso? Javi, Isma, no sé si ustedes quieren agregar algo más. Sí, yo creo que, como decías tú muy bien, esto involucra como a toda la comunidad educativa, o sea, no solo un trabajo como del docente, es también un trabajo de los paradocentes, de los bibliotecarios, de abrir un espacio para que estos temas sean tocados y que también tengamos como un espacio para hacer comunidad en la escuela y en el aula. No es solo como en la materia de orientación, donde yo creo que es más posible como hablar de estos temas o en lenguaje para ver ciertos tipos de ejemplos, pero también, no sé, en una actividad en la biblioteca, en un receso en el patio. Son temas de comunidad y de convivencia social que tenemos como que masificar para que también sean parte como de nuestra cultura. Entonces, esperamos que estas recomendaciones también ayuden a poder visibilizar un poquito más ese trabajo. Exactamente. Y también por otro lado, averiguar, yo creo, la Biblioteca Viva hace harto esta labor como de informar de las organizaciones, de las agrupaciones que también se dedican a estos temas, averiguar si cerca de la escuela o en nuestro entorno o en el territorio se puede contar con el apoyo de esas organizaciones, hacerles una invitación a ir a la escuela quizás, a dar una charla, generar esas redes también, porque no son temas que tengamos que abordar solos, digamos, sin apoyo. Sí. Así que bueno, por mi parte no tengo nada más que agregar. Nada más que agradecimientos a ustedes por todas esas recomendaciones. También son los agradecimientos que nos hacen llegar. Entonces, Daniela comenta, algunos establecimientos han asociado a la lectura de autores LGBTI+, que no han escrito temáticas directamente relacionadas. ¿Esa visión tiene sentido? A ver. No entendí mucho la pregunta, parece. Yo tampoco. Me perdí ahí. A ver, Daniela, si nos puedes aclarar la pregunta. ¿Han asociado a la lectura de autores? Como tú dices, como que hay personas que forman parte de la comunidad que no han escrito necesariamente sobre esas temáticas, pero como los asocian, hacen algo así, como... No, estamos tratando de comprender el comentario. De repente, tal vez podría prender el micrófono y hacernos la pregunta directamente. También puede ser. Espérame, déjame... Que hablamos de inclusión LGTBI, pero las temáticas de los autores son narrativas. Sí, o sea, en términos de género, sí, son narrativas, pero en Lima también habló ahí de drama, o sea, del género dramático. Hablábamos también, no sé, en la imagen que vimos al principio de la novela gráfica de Queer, en el paraguas queer no solo había gente como de la diversidad sexual, sino que también como de gente en discapacidad, había gente afroamericana, es lo que tratan también todos esos libros, no es como solo, si no es interseccional lo que estamos hablando, como que tampoco tiene mucho sentido que hablemos de eso, yo creo. Si no toca Ahora todos sí, esos temas más relevantes. justamente igual con la Javiera tratamos de centrarnos en literatura y no necesariamente en filosofía acerca de teorías queer y disidencia sexual, porque pensando sobre todo que tal vez esos textos en el colegio de leerlos pueden ser un poco complejos, ¿ya? A partir de ahí fue que cómo abordar esto de forma simple mediante textos que aborden una historia que nos ayude a comprender esa diversidad sexual y de género que existe. Sí. Bueno, yo creo que también Daniela hacía una especie de crítica a los establecimientos escolares. A mí me sonó a eso, sí.
Exactamente. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Bien. yo creo que muchas veces tiene que ver con la presión de apoderados y con temas de la dirección del colegio, porque me consta por muchos amigos y amigas que son docentes eh, que han intentado instalar estos temas y no han tenido buena llegada en la escuela o de parte de los apoderados. Entonces creo que este trabajo igual tiene que ser súper completo, tener el apoyo del establecimiento y que implique también una rama de educación para los apoderados y apoderadas de la escuela, sin duda, porque muchas veces cuesta avanzar dentro del aula si es que no tenemos el apoyo desde las casas, ¿no es cierto? Exacto. Claro, Sí. y estamos, como decía la Javiera, se trata de formar comunidad. Ese es como el acento, yo creo, que hay en la charla de hoy. Sí. Ujú. Sí, comunidad y empatía, si en el fondo es lo único que nos ayuda a contextualizarnos dentro de este todo variado que somos. Ajá, exacto. Bien, yo creo que nosotros estamos finalizando. Alguien al último me pregunta dónde va a quedar grabado. En el canal de YouTube de la Biblioteca Viva vamos a subir todos los videos de toda la semana, de todo el seminario. Hay algunos, lamentablemente no están todos porque esta semana tuvimos algunos problemas de conexión, pero los del día lunes, miércoles y jueves están también en Facebook, en el Facebook de Biblioteca Viva. Los que no se pudieron transmitir fueron los del martes y el de hoy, y ese lo vamos a subir a YouTube, por si acaso, pero ya a partir de la próxima semana. Para que estén bien atentos y atentas, también visiten el sitio web, porque también publicamos ahí toda la información. Vamos a subir las grabaciones y vamos a compartir las referencias que hemos estado también poniendo ahí en el chat, las compartimos en ese, es como una síntesis de toda la semana. Así que, nada, yo me despido, despido a los chiquillos que son parte del equipo, que se pasaron, les agradezco un montón. Muchas gracias a todos. Agradecimiento, Gracias sí, a todos. a todos ustedes. Agradecemos también, por supuesto, a Biblioteca Viva, a Molplaza, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales porque nos han apoyado para poder hacer esta iniciativa.